Buen día, en este video voy a explicar algunos de los factores conceptuales que inciden en el consumo de la experiencia de servicio de ir a cine. Voy a iniciar explicando el concepto de elasticidad, el cual se subdivide en tres. El primero de ellos, la elasticidad precio de la demanda, que es una medida de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien o servicio con respecto al cambio en su precio. Como vemos en esta gráfica, nos muestra que la experiencia de servicio es elástica, ya que al disminuir el precio de las entradas a cine, aumenta su demanda y viceversa. Luego continuamos con la elasticidad de ingreso de la demanda, que es una medida de la sensibilidad de cantidad demandada de un bien o servicio con respecto al cambio en el ingreso monetario del consumidor. Para este ejemplo, tomando como cambio un aumento, vemos en la gráfica que esta experiencia de servicio, en mi caso, sí es elástica, ya que al aumentar el ingreso aumentaría la demanda de ir a cine. En cuanto a la elasticidad cruzada de la demanda, es una medida de la sensibilidad de cantidad demandada de un bien o servicio con respecto al cambio en el precio de un sustituto o de un complemento. Para el caso de sustitutos, elegí las entradas al teatro. Como vemos en la imagen, se puede ver que, teniendo en cuenta que ir a teatro es un sustituto de ir a cine, se puede decir que existe una sensibilidad de la demanda de ir a cine al cambio en el precio de las entradas a teatro. Aquí vemos cómo, mientras se mantiene estable el precio de las entradas a cine, pero empiece a disminuir el precio de las entradas a teatro, pues su demanda aumentaría. Luego, para el ejemplo de complementos, elegí las palomitas de maíz y vemos como en la gráfica, teniendo en cuenta que consumir palomitas de maíz es un complemento de ir a cine, se puede decir que existe una sensibilidad en la demanda de ir a cine al cambio en el precio de las palomitas de maíz. Este sería un caso opuesto al anterior, donde vemos que mientras el precio de las entradas de ir a cine se mantenga estable, pero el precio de las palomitas aumente, esto podría influir en que la demanda de ir a cine pues disminuya. Luego voy a continuar explicando el concepto de, otros dos conceptos. El primero sería la restricción presupuestaria, que hace referencia al presupuesto máximo de los ingresos que se tiene como consumidor para adquirir un bien o servicio deseado. En este caso, lo grafiqué teniendo como ejemplo el consumo de perro caliente y gaseosa, que también son un complemento de ir a cine. Y vemos cómo la gráfica muestra las posibles combinaciones en las cantidades de adquisición de estos dos productos y cómo algunas de ellas sobrepasan, otras no alcanzan y otras sí se ajustan correctamente a la línea de restricción presupuestaria establecida. Y ya para último concepto están las curvas de indiferencia. Estas son líneas que representan distintas combinaciones de bienes o servicios que le resultan indiferentes a un consumidor, ya que al optar por cualquiera de ellas obtiene la misma satisfacción. Sin embargo, dicha elección depende del presupuesto disponible. Aquí continué con el ejemplo de perros calientes y gaseosa, donde vemos en la gráfica que solamente un punto se corta tangencialmente con la línea presupuestaria. Y pues este mapa de indiferencia siempre, en todos los casos, va a evidenciar que solo existe ese único punto donde se optimizan tanto la utilidad como las preferencias y el presupuesto determinados. Ya para dar cierre al tema, yo escogí este servicio porque me gusta realizar esta actividad ya sea sola o en compañía, y también porque de hecho la semana pasada experimenté
vivencialmente una situación donde evidencié la elasticidad precio de la demanda, que fue de los primeros conceptos que expliqué. Y pues lo que pasó fue que el domingo pasado tenía planeado ir a cine con mi hermana y fuimos, estábamos ya en la taquilla automática, íbamos a comprar las entradas, pero al ver el precio, este precio estaba demasiado alto, estaban muy costosas las entradas, entonces decidimos no entrar. Pues el precio había aumentado demasiado en comparación con un día entre semana. Entonces sí lo evidencié y sí, pues es normal que entre semana va menos gente, entonces el precio es menor y los fines de semana, como hay mayor demanda, el precio aumenta, pero sí afectó en mi decisión personalmente en ese caso. En conclusión, pude evidenciar cómo la elasticidad, la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia son hechos en los que estamos inmersos diariamente en la vida cotidiana. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no somos conscientes de cómo estos factores influyen en todas nuestras decisiones de consumo, pues prácticamente diarias. Eso es todo por el video. Muchas gracias.